Supongo que no tengo claro por qué. Profesor. El profesor asintió con gravedad, recordándose en privado que solo porque conocían un hecho desde la infancia, no significaba que fuera de conocimiento común, especialmente para los de primer año. Mis disculpas. Biov, dijo el profesor sonriendo, y prometo memorizar los nombres de todos antes de fin de semestre. La pregunta es, comillas sencillas, ¿por qué se ha convertido en una buena práctica incluir al menos a un humano en la fase de prueba del desarrollo? Comillas sencillas. Para responderla adecuadamente, creo que es necesario un poco de contexto. Como algunos de ustedes sabrán, los humanos hicieron contacto pacífico con el resto de la galaxia hace unos 120 ciclos estándar. Muy rápidamente, quedó claro que, a diferencia de la mayoría de las especies galácticas, para quienes aprender a operar maquinaria industrial requería años de educación especializada, capacitación y experiencia para lograr la competencia suficiente. Incluso el ser humano menos educado, de los cuales había un excedente, se les podía enseñar fácilmente a operar la mayoría de los equipos industriales y podían hacerlo durante turnos mucho más largos que muchas otras especies. Regularmente hasta 10 horas estándar a la vez. Si puedes creerlo. Esto redujo la cantidad de turnos necesarios y liberó una cantidad proporcional de empleados para otras áreas. Lo más sorprendente es que, a diferencia de los trabajadores nativos, estos humanos ni siquiera necesitaban comprender completamente los principios involucrados para operar sus máquinas, reduciendo el tiempo y los costos de capacitación a una décima parte del estándar. ¿Qué es lo que casi inició la guerra? El profesor agitó las manos en señal de apaciguamiento en respuesta al repentino mar de apéndices, que se alzaron en señal de interrogación ante las expresiones alarmadas de los estudiantes. Lentamente, los estudiantes bajaron sus diversas extremidades, aunque sus expresiones seguían siendo preocupadas. Comenzó a surgir un patrón. Después de unos meses de operación humana, los equipos que antes eran confiables comenzaban a fallar de maneras extrañas. Fracturas por estrés, sobrecalentamiento, e incluso se eliminaban las redundancias y las medidas de seguridad. Sabotaje. Jade o con acento agudo un estudiante. El profesor se rió. Eso es exactamente lo que pensaron los diversos ejércitos de la galaxia. Esto fue claramente un esfuerzo coordinado por parte de los humanos para obstaculizar nuestras cadenas de suministro con el fin de ablandarnos ante un ataque. Estaba claro, dado lo omnipresentes que se habían vuelto los trabajadores humanos en toda la galaxia, que de alguna manera, los humanos pensaron que podían atacar a casi todas las demás especies de la Unión Galáctica simultáneamente. Pero ¿cómo? Las teorías de conspiración proliferan entre el alto mando. A todos los trabajadores incompetentes se les implantaron armas biológicas, capaces de arrasar ciudades enteras. Este excedente de los llamados trabajadores no calificados eran todos supersoldados secretos. Cada uno capaz de eliminar ejércitos enteros. Y sus cuerpos seguían luchando incluso después de la muerte. Los humanos engañosamente indiferentes eran supersoldados secretos capaces de eliminar ejércitos enteros y seguir luchando después de la muerte y además estaban implantados con armas biológicas capaces de arrasar ciudades enteras. Todo esto son tonterías. Afortunadamente, la verdad se descubrió antes de que los ejércitos de la galaxia pudieran lanzar cualquier contraataque preventivo. La verdad es que los humanos simplemente estaban aburridos. Sus turnos eran largos y monótonos. A menudo los dejaban solos después de que terminaban los turnos de los demás y necesitaban encontrar una forma de entretenerse.
Muchos razonaron que lo único que les importaba a los jefes era cumplir con la cuota. No cuánto tiempo trabajaba realmente el humano. Si pudieran acelerar el proceso, hacer funcionar las máquinas un poco más rápido, podrían dedicar el tiempo extra como quisieran. ¿Realmente era necesario que ese dispositivo de seguridad estuviera ahí? Simplemente se interponía en su camino, ralentizándolos. Y realmente no era necesario enfriar las piezas. Solo eran cálidos para las manos de un humano. Es mejor cerrar el refrigerante por completo. Eso ahorrará 4 segundos completos por parte. Claro, sería necesario overclocker un poco el transportador. Pero piense en el tiempo que ahorrará. Resulta que los humanos son increíblemente inventivos con lo que ellos llaman atajos. Y con su entrenamiento mínimo deliciosamente rentable. Estos humanos simplemente no eran lo suficientemente competentes para entender el propósito subyacente de cada etapa de los diversos procesos de sus máquinas. Hay un adagio humano llamado la navaja de Hanlon que dice: nunca atribuyas a la malicia lo que puede explicarse adecuadamente por la estupidez. La casi guerra de la humanidad con el resto de la galaxia reveló un corolario, conocido como la llave inglesa de Hanlon o la tercera ley de Hanlon. Cualquier atajo de un operador lo suficientemente incompetente es indistinguible del sabotaje. El profesor vio una comprensión creciente en muchas de las expresiones de los estudiantes. Pero algunos permanecieron confundidos. El profesor continuó. La pregunta de Bioff fue, comillas sencillas, ¿por qué se ha convertido en una buena práctica incluir al menos un humano en la fase de prueba de cualquier desarrollo tecnológico? Comillas sencillas. En toda la galaxia. La historia del desarrollo tecnológico de cada cultura ha revelado alguna variación del dicho. Si haces algo a prueba de idiotas, alguien simplemente será un idiota mejor. Sin embargo, el objetivo de ser a prueba de idiotas persiste. Es por eso que tener al menos un humano en cada fase de prueba se ha convertido en una práctica estándar a la hora de hacer pruebas de idiotez. No hay nada más idiota que un pequeño medio simio aburrido y mal entrenado.